Buenas tardes. Ernesto, estás muteado. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Facundo? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme para esta charla para la Universidad de San Luis. Es la Universidad de San Luis, ¿no? No la edificio universidad. Sí, ahí hago la introducción. Bueno, bienvenidos a todos los que se sumaron. Ya somos 22 personas conectadas. Tenemos representantes de distintas universidades y empresas de San Luis y también integrantes de otras unidades académicas del resto del país y también referentes técnicos en distintas áreas de conocimiento de distintos puntos del país que están conectados. Un gusto tenerlos presentes en la tercera edición de la charla logística, este ciclo que hemos denominado simplemente charlas logísticas, para apoyar extracurricularmente el dictado de los contenidos de la Cátedra de Logística en la Universidad Nacional de San Luis en la carrera de Ingeniería. Así que, bueno, en esta tercera entrega tenemos el gusto de poder contar con la presencia de Ernesto Delfino Aguirre, un colega, ingeniero de Córdoba, oriundo de Corrientes, ingeniero aeronáutico que tiene muchos años de experiencia en lo que es ingeniería aeronáutica y aeroespacial en el INTI y otras instituciones. Así que, bueno, estamos en esta tercera edición. Muchas gracias, Ernesto, por haberte sumado en esta temática que es muy poco difundida por estos lares, como es el uso de dirigibles o zeppelins. Nosotros conocemos casos fatídicos, como el famoso caso del Zeppelin Hindenburg a comienzos del siglo XX, que, bueno, tuvo, por una falla que seguramente después explicarás, generó un accidente. Pero, bueno, tiene muchas virtudes el transporte por dirigibles y, bueno, por cuestiones coyunturales que seguramente abordaremos en esta charla, nos vas a ayudar un poco a dilucidar el por qué no están tan aplicados. Así que, bueno, te cedemos la palabra, estimado Ernesto. Si querés, presentate un poco y arrancamos con la presentación tuya. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Facundo. No sé si tengo la posibilidad de compartir después el PowerPoint. Sí, ya mismo. Bien. Mientras tanto, les voy comentando lo siguiente. Es cierto que nosotros estamos trabajando hoy en día con una matriz de transporte que podríamos suponer que es incompleta. Así que antes que nada les voy a empezar a comentar un poquito de mi experiencia con esto. Yo he trabajado con el INTI, en el INTI Aeroespacial, con la dirección del doctor Raúl Mingo, y con él nos hemos entrado en este tema del transporte por dirigibles. Además está decir que una de las cosas que hemos estudiado en el INTI también tiene que ver con el tema de transporte, sobre todo con la seguridad digamos, del transporte, lo que tiene que ver con los peraltes, las inclinaciones en la ruta, etc. No me voy a extender mucho en ese tema, lo voy a dejar después para las preguntas. Recibí ahí algunas preguntas de los anotados, así que para el final la vamos a charlar. Entonces quiero enfocar esta charla directamente al tema del uso en la logística. ¿Está? Entonces, veamos. Es un dirigible. Un dirigible es lo que ustedes ven ahí. Es básicamente un globo, tiene helio, pero tiene una forma diferente al globo de cumpleaños, por así decirlo. Tiene más bien una forma fuselada, cuya misión principal es, primero, tener una resistencia al aire en el avance y proporcionar la posibilidad de una navegación dirigida. Básicamente, la definición es el desplazamiento por los motores. Los dirigibles son una de las herramientas más antiguas que tiene el hombre. Podemos decir que es uno de los transportes más estudiados
después de la navegación, digamos, después de los barcos, lo más estudiado han sido los dirigibles y los aerostatos. Parece que no, pero es así. ¿Para qué me interesaría a mí, desde el punto de vista logístico, usar un dirigible? Bueno, ustedes creo que ya conocen las famosas distancias que manejamos cuando tratamos de hablar de enviar carga. De una determinada cantidad de kilómetros, es preferible usar un camión antes que un tren. Pasando esa distancia y entre otro rango, tenemos entre un tren, digamos, el tren es mucho más económico que un camión, ¿sí? Pero mucho más caro que un barco. A partir de cierta distancia es más rentable trasladarla por barco. Y si yo necesito básicamente velocidad, es decir, acortar los tiempos sin importar las distancias, ahí elijo un avión. Muy bien. El dirigible combina dos características interesantes. Una es la de poder volar, como en el caso de los aviones, y la otra es una menor velocidad, pero mayor que la de un barco. Por lo tanto, no es de extrañar que justamente hablaba del Hindenburg Facundo, fue una aeronave que se pensó que iba a reemplazar las travesías transatlánticas, es decir, uno está piola, viaja en un barco con baile carioca, están todos con la maraca, pitiflauta, pero el viaje era muy largo. En cambio, uno se tomaba un Zeppelin y podía llegar en cuestiones de días, lo que antes en una travesía tardaba meses, o un mes por lo menos. Imagínense, 4 semanas arriba de un barco y 3 días arriba de un Zeppelin que tenía casi las mismas comodidades que tenía un transatlántico. Entonces, ahí podemos notar, aparte de estar comunicado constantemente con el continente, podemos notar las grandes beneficios que tenía esto. Entonces, en este gráfico, que no me corresponde a mí, son de los investigadores canadienses, nosotros podemos ver aquí que si nosotros hacemos una relación entre el tiempo de transporte en horas y la tasa de carga paga, ¿sí? Payload Delivery Rate, que se toma como la distancia por, digamos, el peso en toneladas, por las distancias en millas náuticas por hora, podemos ver que hay una zona donde podemos encontrar que el dirigible es rentable. Aquí arriba, fíjense en estas líneas, tenemos los barcos, aquí tenemos los aviones y los trenes estarían en una zona de por aquí. Más o menos no está puesta, pero estaría por aquí. O sea que en esta zona donde nosotros tenemos la zona en que podría trabajar un dirigible, no la cubre ni el avión, ni los barcos, ni los trenes, ni los camiones. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta al momento de configurar una matriz de logística. La otra pregunta es, ¿hay desarrollo tecnológico? Bueno, dirigibles se vienen haciendo hace muchísimo tiempo, mucho antes incluso que los aviones. Hay un problema, digamos, nosotros podríamos mencionar, que comienza con el Hindenburg, que es cuando explota el Hindenburg, queda una idea de que los dirigibles son nocivos porque están llenos de hidrógeno. Pero en realidad ya estaban usando dirigibles con helio. Los dirigibles de helio manejaba básicamente Estados Unidos y su armada. Y desde 1920 consideran al helio como un elemento estratégico. Por lo tanto, no lo venden. Desde 1920, Estados Unidos está acumulando grandes reservas de helio y cada tanto tiempo la liberan a la atmósfera porque no pueden seguir acumulando si no liberan un poco de espacio. Es increíble, pero les puedo asegurar que este año ya han pasado 100 años y siguen acumulando y tomando el helio como un elemento estratégico. Dicho esto, a los alemanes, que eran los que manejan la marca Zeppelin, podríamos decir, no le queda otra alternativa que utilizar hidrógeno porque el helio no lo pueden comprar a Estados Unidos. Muy bien. Zeppelin, la empresa, sigue haciendo vuelos desde aquella época, sigue haciéndolos, aunque a ustedes les parezca extraño, sobre el lago Constanza, allá en la frontera con Austria, y están usando un Zeppelin que se llama Zeppelin NT o Zeppelin Nueva Generación o Nueva Tecnología,
lo usan también en Tokio y tenían pensado armar un circuito por Nueva York. Lo usan con fines turísticos para recorrer la ciudad, lago, etc. La, digamos, experiencia de volar en un Zeppelin, todos dicen que es bastante agradable. No, no sé por qué nunca he volado uno. Pero si es lógico, les puedo decir que sí. Entonces, aquí en una de estas figuras podemos ver básicamente lo que ocurría en el siglo XIX, los distintos modelos que incluso se patentaron. En la esquina superior lo que tenemos es el Zeppelin, el Hindenburg básicamente. Y aquí en la esquina inferior tenemos el nuevo desarrollo al cual están apuntando todos los cañones hoy en día, que se llaman los dirigibles híbridos o Hybrid Airship. Los dirigibles híbridos son lo que creemos nosotros es la tendencia de la nueva generación de dirigibles que combinan una mayor velocidad con un cuerpo fuselado que provee sustentación como un avión y la posibilidad de sobrevolar una zona como si fuera un globo aerostático o un dirigible común, la posibilidad de aterrizar prácticamente en cualquier lugar, siempre y cuando tenga, digamos, suficiente para que descienda esa nave, y cargar y descargar en una zona con poco o nulo tratamiento. La verdad que tenemos pensado, digamos, todos los que estamos involucrados en este campo, de que en un par de décadas van a ser uno de los medios de transporte más utilizados, por varias razones que la vamos a ver aquí. Último desarrollo, los pongo así porque la empresa Aeroscraft, por ejemplo, tiene este núcleo sustentante que no me acuerdo cómo se lo llamaban, creo que se llamaba Atlas, pero es el prototipo para este modelo que se encuentra aquí a la derecha. La empresa Aeroscraft está apostando fuertemente al desarrollo de los dirigibles híbridos y tiene como misión un contrato con el ejército de los Estados Unidos porque si este modelo resulta exitoso, ahora estamos viendo solamente la parte inicial, ya han tenido 2 vuelos exitosos, la idea es que puedan hacerlo suficientemente grande como para transportar una pequeña brigada, que consiste en algo así como unos 50 hombres, piezas de artillería, un par de jeep, un par de cañones, un par de blindados. Esa es la idea. Aparentemente están cerca, no les puedo decir en cuánto tiempo, porque estos desarrollos llevan años, puedo asegurar que llevan muchos años, porque no es la tecnología predominante. La tecnología predominante son los aviones, y un avión nuevo, por ejemplo, aunque sea con pequeños detalles diferentes de un modelo anterior, son años de desarrollo, así que ustedes imagínense cuánto tiempo de desarrollo puede llevar esto, que parte de cero prácticamente. Y aquí abajo tenemos el otro competidor, que es el de Northrop, el LMP, que se llama, no me acuerdo si se llamaba Skycat, y este dirigible, básicamente, desarrollado pura y exclusivamente para la Marina de los Estados Unidos, ya ha tenido un par de vuelos exitosos, ha demostrado tener una buena maniobrabilidad, y están pensando en, digamos, aumentar su producción. Todavía no estamos hablando de la capacidad de carga, porque esos son datos, digamos, que uno lo estima en función de la capacidad de sustentación, la capacidad, digamos, que nosotros tenemos datos de bahías, el peso que puede transportar y cuánto helio podemos utilizar para este fin. En Argentina, nosotros hemos trabajado junto con el INTI con una empresa que se llama Aerovehicles Incorporated, la cual tiene hoy su sede central en la provincia de San Luis, en Merlo, así que está muy cerca de ustedes, muchachos. Con esta empresa comenzamos con el desarrollo de un dirigible de esta forma, que esté aquí, que ellos habían contratado a un señor para que les arme, digamos, la forma del dirigible, hubo un contrato con él para hacer un estudio para validar y para mejorar el diseño.
nosotros hicimos un estudio con CFD, con distintas técnicas numéricas y rearmamos una memoria de cálculo, con la cual, digamos, teniendo en cuenta que lo que queríamos era una superficie de sustentación más el helio que compensaba, llegamos a la conclusión de que el núcleo de sustentación debía formarse en dos lóbulos, íbamos a desarrollar un sistema para recuperar helio, pero voy a explicar por qué. Y la forma era esta cosa que ustedes ven aquí. Esto terminó siendo un aerostato, pero es el núcleo de sustentación de este dirigible que ustedes están viendo acá, de este dirigible híbrido. ¿En qué consistía básicamente un dirigible híbrido? Bueno, aquí ustedes tienen más o menos un poco la idea. Entre el 60 y el 70% de la sustentación lo provee el helio, un 30 a un 40% de la sustentación lo proveen las fuerzas aerodinámicas, y un 25%, digamos, depende del momento, lo aportarían lo que se llaman empuje vectorial, que no son más que nada que unas hélices que pueden rotar alrededor de un eje, entonces puede hacer que empujen hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, etc., lo que le da una gran maniobrabilidad dirigible. En los estudios que hicimos en el INTI, nosotros determinamos los volúmenes necesarios, cuál sería la carga máxima paga, las distancias que podía recorrer, el estudio estructural, qué tipo de materiales podríamos utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. De esto salió, digamos, este lóbulo central, que fue probado en la provincia de San Luis, ahí en Merlo. Si ustedes buscan en internet la palabra Tripanco junto con el nombre de la empresa Aerovehicles Incorporated, ustedes van a ver el video de cuando se hizo la prueba y el ensayo, y ellos tienen básicamente en este momento haciendo pruebas este aerostato, que tiene el nombre de Tripanco, y quiere decir ola que sube. Muy bien. Ahora, esto que yo le comenté hasta ahora, aparentemente forma parte de proyectos ultrasecretos, o parece ser que están fuera de ideas que uno tiene desde la logística, pero no es así. Desde principio del año 2000, del siglo XXI sería en todo caso, hay una fundación que se llama Isopolar, y junto con la Universidad de Manitoba se pusieron a trabajar con un problema grave que tiene Canadá. El problema es el calentamiento global. El calentamiento global está produciendo en Canadá ciertos estragos. Si ustedes ven Discovery Channel, van a ver una serie que se llama Conductores sobre hielo, que son unos camioneros, digamos, camioneros de hielo, no me acuerdo con el nombre, que los tipos manejan camiones, llevan troncos, llevan de todo, y manejan, digamos, sobre carreteras heladas, sobre hielo, manejan en lagos congelados. Bueno, resulta que por causa del calentamiento global, ellos tienen el siguiente problema. En verano el lago está líquido, entonces la carga se hace traspasando los lagos con barcos, con barcazas. Entonces, los trenes, los camiones dejan la carga en el puerto, del puerto sale el barco, va al otro puerto, descarga, etc. Cuando llega el invierno, el lago está congelado. Entonces directamente hacen pasar los camiones por arriba del lago y por distintas zonas de Canadá que está todo cubierto de hielo. Entonces no hay ningún problema. Pero a causa del calentamiento global, los otoños y las primaveras son más húmedas que lo habitual y con temperaturas un poco más altas. Entonces empiezan a ocurrir fenómenos que antes ellos no tenían, como por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar del famoso permafrost. Bueno, ustedes piensen que en el otoño se empieza a congelar parte de las carreteras que son de tierra porque tienen agua, digamos, por un aumento de la humedad, pero que sin embargo no es lo suficientemente sólido como para permitir una buena circulación, es decir, los camiones se empantanan, las carreteras pierden, básicamente se empiezan a hacer baches, se empiezan a quebrar porque el suelo sobre el cual están asentadas empieza a perder rigidez. En primavera, con los deshielo pasa exactamente lo mismo, pero al contrario, en vez de congelándose se empieza a descongelar, porque se congela demasiado rápido. Entonces, exactamente los mismos problemas del otoño lo van a tener en primavera, hasta que el invierno.
como consecuencia de eso, tienen entre 5 y 6 meses con problemas logísticos de transporte. Es decir, que si ellos quieren enviar, por ejemplo, tuberías de petróleo al norte, donde tienen un pozo petrolero y una refinería, no pueden. Tienen gravísimos problemas de transporte. O tienen que utilizar aviones o tienen que utilizar helicópteros con un costo infernal. Si tienen que enviar maquinaria pesada, por ejemplo, a las minas de diamante de Nabusek, tampoco pueden, fuera de esa temporada, justamente por estos problemas que estoy comentando. Entonces, eso se trata de hacer por ultramar, con un tiempo digamos, de descarga o de delivery mucho más alto del que tenían en la época de verano pura y exclusiva o en la época de invierno pura y exclusivamente. Entonces, estos problemas los llevaron a pensar en una alternativa, y esta alternativa fue el dirigible. ¿Por qué? Bueno, veamos en la próxima. Fíjense, Canadá tiene una geografía bastante grande, es casi, digamos, 2 veces y media la Argentina, más o menos para hacer una idea. La Argentina es el 8º país más grande del mundo, así que imagínense que Canadá no se queda atrás, es mucho más grande y menos habitada. Entonces aquí nosotros podemos ver que ellos tienen problemas porque un centro, por ejemplo, industrial como Regina, tiene que proveer insumos aquí al norte de Little Chicago, o tienen que pasar alguno de estos puertos. Uno es Norman Wells, por ejemplo, y aquí, aunque no se ve bien, hay un lago en el medio. Esto que ustedes están viendo acá, esta línea punteada, es una línea ferroviaria que queda inutilizada a la mitad del año por estas cuestiones climáticas que les comenté. Entonces, aquí lo que me comenta son las asunciones, nos dice que tienen problemas para entregar en las minas o en una refinería. Nos dice son 750 kilómetros que hay que hacer logística, ¿sí? Y le tienen que sumar los 1280 de Edmonton hasta Norman Wells. Fíjense que Edmonton está aquí, entonces de aquí hasta Norman Wells ustedes tienen 1280 kilómetros, ¿sí? Y desde Regina a Don son 750, o sea que estamos hablando de casi 2000 kilómetros. Esto uno lo puede hacer, por ejemplo, en carretera o en tren, pero comienzan a tener problemas cuando alcanzamos esta zona, que es donde tenemos los problemas con el tipo de tráfico. El segundo caso lo plantea la Universidad de Manitoba junto con el Ministerio de Transporte. Ellos en la zona norte, en la provincia de Manitoba, que es la que ustedes están viendo ahí, ellos dicen que tienen 28 comunidades, tienen muchísima gente aislada. Cada año, como dice ahí, Manitoba construye suficientes caminos de invierno para tratar de mejorar o bajar la distancia que uno tiene desde Winnipeg o Vancouver, que son 2 ciudades importantísimas. Pero ustedes piensen lo siguiente: estos caminos no son caminos asfaltados, son caminos de grava y tierra, son miles de kilómetros básicamente, y con estos problemas que le habíamos comentado. El problema de que la tierra pierde rigidez por el tema del permafrost y el cambio climático, que los veranos y los otoños son más húmedos de lo habitual, y que tienen solamente durante 6 meses, en invierno o en verano, cuando el clima es dominante, la posibilidad de comunicarse de forma fehaciente. Esto hace que en Canadá se utilicen mucho los aviones. Aviones Piper, aviones Cessna de 4 pasajeros, 6 pasajeros, se utiliza muchísimo porque las distancias son muy, muy grandes. Pero también los costos para ir trabajando son altos, comparado con otros medios de locomoción, como el ferrocarril, por ejemplo, o el transporte automotor. Por lo tanto, esta gente dice, desde el año 2000, tenemos que desarrollar logística con otros medios. Y ahí aparece el dirigible.
Desde entonces, casi todos los años se reúnen en Winnipeg, y este año se iba a hacer en Calgary, pero se va a hacer el año que viene. Las conferencias se llaman Airship to the Arctic, es decir, dirigibles hacia el Ártico. Estas conferencias están patrocinadas por la Universidad como ya les comenté, de Manitoba, y el Ministerio de Transporte de Canadá, y la Fundación Isopolar. Y en los últimos años comenzaron con cuál es el tipo dirigible, para terminar hablando, creo que la próxima es el tema principal, dónde vamos a colocar los hangares donde vamos a guardar estos dirigibles. ¿Cuáles son los puntos donde vamos a armar esta zona donde los dirigibles van a estar? ¿Por qué los vamos a colocar acá y cuál es su distancia hacia los centros poblados o los centros de operación? Ese es el tema central, es decir, ya no se discute más el diseño del dirigible, sino dónde los vamos a emplazar. Y la logística de helio también, que es importante. Muy bien, llegado a este punto, digamos, hay toda una intención del gobierno canadiense de apoyar esto y de mejorar su sistema logístico. Aquí vemos un ejemplo de operación. Básicamente, esto lo presentó la empresa Hybrid Divertis, que aquí se ve el logo de la empresa. Entonces, fíjense, acá se trata de llevar tuberías hacia una refinería, ¿sí? A una pipeline, que vendría a ser un oleoducto. Entonces, ¿qué se hacía? Sale de Regina, donde está la fábrica, va por tren, se llega hasta el muelle en el río Hay. De ahí, a través de barco, se pasa el lago y se llega a Norman Wells, ¿sí? Y de Norman Wells, la idea sería llevar un camión hasta la zona de construcciones. Bueno, esta empresa propone que se pueda hacer dos cosas. Se puede hacer desde Regina directamente el transporte de los tubos hasta Norman Wells, evitando esta línea logística en menor tiempo, y luego desde Norman Wells hasta la zona de construcción. ¿Ah? Uno podría hacer incluso desde Regina hasta la zona de construcción. Habría que ver si la operación en el prorrateo vale la pena. La idea es que se hace un punto de acumulación, más que nada porque hay un punto de distribución ahí. Por eso uno acumula en esa zona las pipelines y después va a distribuir a los distintos sectores. Una de las cosas que presentó esta empresa fue lo siguiente. Estos cuadros que ustedes ven aquí son del año 2005, pero en términos relativos no ha cambiado, excepto en el último año por el cambio del precio del barril de petróleo, pero las proporciones se van a mantener, así que no se preocupen. Fíjense, aquí tenemos envío por mar, envío por aire y el envío por Zeppelin. En la columna roja lo que tenemos es el coste en transporte, ¿sí? Están en libras por toneladas, libras canadienses sería en todo caso, o dólar canadiense por tonelada. Y en azul tenemos el tiempo en días para llevar de punto a punto. Entonces vemos que si bien el costo para enviar por mar desde Shanghái a Londres es muy bajo, el tiempo es considerablemente alto. En el caso del transporte aéreo, vemos que el tiempo básicamente es considerablemente bajo, pero el costo es muy alto. Y con el SkyCat, que sería este dirigible híbrido, se puede mantener un costo relativamente bajo y aceptable, comparado con el de viajar en avión, pero también un tiempo de entrega mucho más corto. ¿Sí? Un poco más largo que en un avión, pero más corto que en un barco. Esta combinación a mí me permite decir que si uno arma un sistema logístico o si uno tiene que armar una planificación de entrega, esto lo hace particularmente deseable porque se gana por ambos lados. Digamos, uno deja de el tiempo que uno tal vez pierde por no transportarlo en avión, digamos, lo gana en costo por no transportarlo en ese mismo medio. Luego,
El otro tema que interesa mucho a Canadá, porque tiene leyes bastante importantes con respecto al medio ambiente, es la cantidad de anhídrido carbónico por kilogramo transportado, donde podemos ver que el C-130, que es el Hércules que tenemos acá en la Fuerza Aérea, ¿sí? Nos dice que nos entrega como 85 kilos por cada metro cúbico de anhídrido carbónico, mientras que los camiones entregan un 25, más o menos, ven aquí, ¿sí? Y este tamaño acá es 30, contra el 30 que entregaría el dirigible, ¿está? Y podemos ver que el costo también es sensiblemente menor en el caso con respecto al avión, pero fíjense que el costo es relativamente cercano al costo de transporte por camión, pero con un menor impacto ambiental. Por lo tanto, también se hace adecuado, o por lo menos elegible, el uso de un dirigible para el transporte de carga. Esta es la comparación de bahía de carga, presenta la misma empresa. Ahí donde podemos ver comparamos con distintos aviones con distintos modelos que tenía la empresa en proyecto de construcción. Ahí podemos ver de que su Skycat 200 prevé tener una mayor capacidad de carga que uno de los McDonnell, digamos, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se utilizan para carga. E incluso mayor que el del Antonov. Entonces, uno puede ver que aquí ganamos también con el espacio de carga y con la capacidad de carga. Finalmente, hay un último gráfico que es para comparar con el transporte y con la aviación, es el consumo de combustible con respecto a la productividad. Entonces, abajo tenemos que se mide en kilómetros, toneladas por kilómetro sobre hora, y aquí al costado la cantidad de kilos de combustible consumido. Y aquí tenemos el efecto invernadero versus la productividad. El efecto invernadero se mide, digamos, por la cantidad de gases que se eliminan en la atmósfera, ¿sí? Y la escala es la misma que tenemos aquí abajo. Entonces podemos ver que los aviones producen mayor efecto invernadero que estos dirigibles. Por supuesto, esto va a depender de la planta motriz, porque hasta ahora estamos hablando, si produce efecto invernadero es porque estos dirigibles están usando motores de tipo convencional, tipo Lycoming o digamos algún turboeje, pero que por efecto de las velocidades y los ratios de consumo hacen que los efectos del efecto invernadero sea menor. Finalmente, ¿dónde podríamos aplicar esto en Argentina? Bueno, esto yo lo había presentado en el 2011 en el INTI, a el doctor Mingo. Estaban evaluando dos cosas, la posibilidad de utilizar algún método para hacer vigilancia de contaminación en la cuenca del río Matanza, o río Reconquista de la provincia de Buenos Aires, y hay que trabajar un acuerdo con Acumar. La otra que yo le presenté ahí es la necesidad de tener un sistema como un dirigible para poder hacer un transporte y comunicar dos provincias como eran Corrientes y Santa Fe. Yo trabajé un tiempo en Reconquista. En esa época, digamos, estábamos hablando permanentemente de la construcción del puente Goya-Reconquista. La finalidad es comunicar ambas ciudades. Están enfrentadas, Goya está en Corrientes, la otra Reconquista está en Santa Fe, y los separa solamente un brazo del río Paraná. Lo que funciona ahí es un barquito, un vaporcito, le dicen ellos, una carretera de vapor es la que lo alimenta, pero es básicamente un lanchón, pasan personas y vehículos, y funciona 3 veces a la semana, más o menos. No sé si todavía funciona 3 veces a la semana, pero en aquella época sí lo hacía. Y si uno tuviera que trabajar, por ejemplo, en Goya y vivía en Reconquista o viceversa, si uno quería ir todos los días o quería ir de un lado a otro, tenía que hacer un recorrido de algo así como unos 700 kilómetros. Tenía alrededor de 300, 350 esta resistencia,
de ahí tenía que ir hasta Corrientes, y de ahí otros 300, 350 hasta Goya. Entonces, imagínense que pasar un brazo del Paraná eran algo así como 3, 4 kilómetros, y porque no teníamos un puente o no hay un servicio regular, la persona tiene que hacer este recorrido, digamos, bastante largo para ir de Reconquista a Goya. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque esa zona. Primero, hay mucha actividad económica, digamos, que se encuentra paralizada. Hay un comercio incipiente, pero que necesita comunicación. Productos que van de Corrientes hacia Reconquista y de Reconquista hacia Corrientes, por ejemplo. Reconquista de Avellaneda es una zona netamente industrial, mientras que la zona de Corrientes, Goya, Bellavista es netamente agroindustrial, es decir, producen más bien materias primas y algunas materias semiprocesadas. En cambio, en Reconquista se producen maquinarias, se produce, digamos, productos altamente industrializados, tiene hilanderas, o sea, tiene un proceso industrial importante para lo que es la zona. Y el segundo factor importante es el clima. El clima en la zona, comprenderán que como estamos hablando del norte de la Argentina, y sobre todo en la zona tirando a Misiones subtropical, es bastante benévolo, es decir, hay pocos días de mal tiempo, o sea, no existen, digamos, grandes tormentas en la zona, no hay, la mayor parte del tiempo el clima es despejado, el viento es de baja velocidad, lo que sí hay es mucho sol, mucha humedad, pero en general el clima es muy, muy benigno para todo lo que sería la actividad aérea, es decir, un avión, aunque no se lo dicen, pero un avión si no hay buen tiempo no despega, pero si ustedes están en un aeropuerto se van a dar cuenta de eso. Lo mismo pasa con un dirigible, sufre mucho más por las inclemencias del tiempo, pero en esta zona es ideal porque hay muy buen clima, los vientos no son tan fuertes, y hay las tormentas, digamos, en el año son pocos días, digamos, de los 365 días, creo que no llegan a 30 días donde hay ráfagas de viento y tormentas fuertes en la zona. La mayoría de las lluvias son todas, digamos, lloviznas o lluvias, digamos, pero no son con viento, no producen, digamos, no son de alta intensidad. Hay una sola época de vientos importantes donde se forman tornados en la zona, que es en la época de verano, más o menos entre febrero o marzo, por ahí, y después prácticamente no aparecen más, pero esa es la época, digamos, que ocurren estos fenómenos, lo cual es ideal para que en esa zona haya una actividad como la de los dirigibles. Para transportar personas, para transportar bienes. Entonces, si uno puede hacer una ruta que vaya a Reconquista Goya con un dirigible, durante el día podría ir tocando distintas ciudades importantes, tiene el norte de Santa Fe, y vincularla con otras zonas de la provincia de Corrientes, como Goya, como Bellavista, Saladas, Corrientes, Villa Ocampo, etcétera. Hay zonas muy importantes de norte de Santa Fe que tienen muchísimo desarrollo industrial que permitiría a los tipos, digamos, a la gente ahí poder comercializar. Básicamente no he terminado de explicarles por qué no se están desarrollando hoy dirigibles con tantas ventajas que tienen. Muy bien, uno de los principales problemas, voy a volver a una página anterior, tiene que ver con el helio. Yo les comenté a ustedes que el helio es básicamente un elemento estratégico considerado por el gobierno de Estados Unidos. Hoy se comercializa helio, pero es muy caro debido a esta imposición. El principal vendedor es Estados Unidos, entonces con un alto precio desalienta el consumo de helio. Ese es el principal problema, por un lado. El segundo problema es, como ustedes pueden ver ahí, para tener un dirigible necesitamos grandes áreas, necesitamos tener un lugar donde resguardar a estos aparatos de las inclemencias del tiempo.
son muy susceptibles a golpes con ráfagas de vientos muy fuertes. El tema de Hindenburg, por ejemplo, se dio a un problema del recubrimiento, que tenía óxido de aluminio, que con un momento donde hay, digamos, posibilidades de lluvia, con tormentas eléctricas, se carga electrostáticamente y llega una chispa y se puede empezar a consumir la tela, digamos, con esa pintura de aluminio, y ese fue el factor por el cual se produjo, digamos, el incendio de Hindenburg. El Hindenburg, no recuerdo, estaba lleno de hidrógeno porque no podían comprar helio, y se empezó a quemar, digamos, que el Hindenburg queda registrado por el inmenso tamaño del dirigible, pero en realidad murieron 11 personas. Imagínense que en el Titanic murió 12 de quienes iban arriba del, y aquí el 10% solamente de los que iban adentro y la mayoría de la tripulación, o sea que los pasajeros prácticamente ninguno murió. Pero sirvió la tragedia de Hindenburg para generar una leyenda negra sobre la seguridad de los dirigibles, y eso permitió a la aviación comercial despegar. Pero si nosotros contamos los accidentes, es decir, los globos que suben y bajan, más todo lo que ustedes quieran poner en la historia, nos vamos a dar cuenta que en la breve historia del transporte aeronáutico de pasajeros, hay más muertos en aviones que en dirigibles. Lo que pasa es que la espectacularidad con la cual se vio este accidente es innegable. Igualmente podemos ver, si ustedes son adictos a los canales de YouTube, accidentes son tremendamente más espectaculares en aviones, en buques, etc. Es decir, no es tan así que es un sistema inseguro. El segundo problema, que tiene que ver con la tecnología del dirigible, es el helio, nuevamente. Ya no por el precio. Si ustedes ven aquí, este dirigible está con unas capas que parecen de aluminio, son de un material que se llama Dacron, que está patentado por la empresa DuPont. El Dacron son varias capas de distintos materiales cuya finalidad es impedir que el helio se escape. El helio, digamos, es una molécula muy, muy pequeña, es muy difícil retenerla, entonces se apilan distintos materiales que tratan de hacer impedir. Aún así, la tasa de pérdida es de alrededor de entre 5% a 10% por año. Esto quiere decir de que si yo tengo un dirigible, lo tengo infladito, el año que viene habrá perdido entre un 5 y un 10% de la cantidad total de helio que tenía dentro. Por más que pueda demostrar que no hay ninguna fisura, lo que ustedes quieran, no importa. Va a perder esa cantidad de helio, porque el helio se va filtrando por las capas. Sin embargo, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, una alternativa importante a esto es el grafeno. Todavía no se ha podido producir grafeno en nivel industrial. En escala de laboratorio sí, se han producido un pocos gramos de grafeno, se está trabajando en el desarrollo industrial del grafeno. El grafeno es un material que, aparte de las múltiples bondades que tiene, digamos, mecánicamente, genera una red cristalina, una red de carbono, que impediría, digamos, el escape del helio. Es decir, que los orificios que tiene evitarían que pase el átomo de helio. Por lo tanto, lo harían impermeable al helio. No al hidrógeno, pero sí al helio. Y esto es fundamental. Si nosotros tenemos la posibilidad de grafeno en gran cantidad industrial, podemos hacer lo que se llama la envoltura, el envelope, para contener el helio, mucho más eficaz, lo cual haría de que los precios del helio, digamos, ya se verían afectados porque ya no habría tanta posición. ¿Está? Entonces uno podría controlar mejor la necesidad de helio que tiene.
Este es el segundo factor importante que tenemos del tema tecnológico. Y la tercera razón, que bueno, hay cuatro en realidad, la tercera razón es que estamos todavía en el desarrollo de nuevos materiales de estructura. La estructura de un dirigible híbrido, aparte de ser semirrígida, requiere utilizar de materiales como fibra de carbono o fibra de vidrio, materiales compuestos, y estamos desarrollando un nuevo sistema de reticulados para que traten de darle cierta rigidez al casco y mantener esa forma aerodinámica que ustedes están viendo ahí, pero además que sea liviana, porque cuanto más liviana sea la estructura, más carga paga podemos llevar, que eso nos interesa, llevar más carga paga. Y el último factor es cultural. Ese es un factor que solamente se puede revertir con el tiempo y con las demostraciones. Es decir, hay una confianza hacia el dirigible porque cada tanto aparecen las imágenes del Hindenburg, pero hoy en día básicamente todos estamos apostando al desarrollo de los dirigibles híbridos. De hecho, las principales potencias no solo apuestan a esto, sino también a que trabajemos con lo que se va a llamar los dirigibles de gran altitud. Son dirigibles que van a trabajar a una altura de unos 20 kilómetros al nivel del mar y que van a funcionar como si fueran satélites. Es decir, los vamos a tratar de colocar en una posición fija, van a cumplir una función de un satélite, con la ventaja que si se nos descompone el dirigible o si se nos descompone el equipamiento de comunicaciones, podemos bajar, hacer un mantenimiento, una reparación, un reemplazo, y lo volvemos a colocar en su posición. Algo que no podemos hacer con los satélites, por lo cual un satélite, por ejemplo, a los 5 años o 10 años ya pierde su utilidad, se transforma en chatarra, hay que colocar un nuevo satélite que lo reemplace. Entonces, este tipo de cosas está haciendo crecer el interés de los dirigibles. ¿Sí? Muy bien. Sin más, vemos un poco las preguntas. Quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta para hacer en este momento y después doy rienda suelta, digamos, a las preguntas que me pasaron por Excel. ¿Les parece? Fantástico, Ernesto. Te iba a decir, por momentos, no sé el resto de la audiencia si habrá escuchado bien a Ernesto, pero por ahí se entrecortaba. No sé si soy yo. No, se entrecortaba, pero muy poquito. Muy poquito. Bueno. Claro, porque no te quería interrumpir porque era para decirte en este caso que apagaras la cámara, pero bueno. Me alegro que hayan podido escuchar. Eso es lo que pasa con por ahí las videoconferencias que te juegan estas malas pasadas. No solamente, no es la plataforma, sino es el prestador de internet. Es un clásico de la pandemia. Sí. Así que, bueno, ¿te parece, Ernesto, si hay alguno de los presentes que tenga alguna consulta para hacer? Si no, pasamos a leer y en el chat tiene dos preguntas. Bueno, a ver, ¿las lees, Ernesto? Bien. A ver, léeme vos, así es más fácil. La primera pregunta. A ver, antes Felipe escribió. Bueno, Felipe Antonio Riquelme Huerta es un queridísimo colega de Chile que estuvo disertando en la charla logística número 2 sobre logística verde y logística inversa. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por estar presente aquí en la charla. Y pregunta respecto al desarrollo de estos equipos, si está involucrado el Estado o son solamente empresas privadas. Muy bien, muy buena pregunta. En realidad, dos. La respuesta real son los dos. En Estados Unidos, el DARPA, que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero básicamente es la parte que se dedica a hacer desarrollo tecnológico, armó un concurso para presentar un dirigible híbrido para hacer logística en el ejército, logística militar.
y ofrecía un contrato, digamos, para aquel que presentara el mejor modelo. Por lo tanto, ahí las empresas ponen plata y tratan de ganar un contrato militar. De ahí salió el proyecto de Northrop. El de Aeroscraft es un desarrollo privado que tiene pensado ir hacia ese lugar, digamos, ganar este contrato, solo que le está llevando más tiempo del que esperaban. Lockheed Martin también lo hace. Si ustedes buscan sobre dirigibles híbridos, van a encontrar que Lockheed Martin también está haciendo lo mismo. Así que te diría que los dos. Estados Unidos, el Congreso también sacó una resolución sobre la importancia de los dirigibles híbridos y los dirigibles de gran altitud. En Europa, el desarrollo, te diría que está más en manos de los privados. Los gobiernos no han mostrado mucho interés en esto de los dirigibles, pero, por ejemplo, la empresa Thales Alenia y Airbus están pensando en utilizar dirigibles para colocarlos a 20 kilómetros de altura, para hacer esto que yo le estaba comentando, reemplazar los satélites. El costo, digamos, de la investigación, por ejemplo, Thales Alenia lo publica, son 2.000 millones de euros, una cosa así era, 2.000 millones creo que era. No, 2 millones de euros, para hacer los cálculos preliminares solamente. Y acá en Argentina nosotros armamos lo mismo, pero con 2 millones de pesos. Con la gente del CITEFA estábamos desarrollando lo que se llama una plataforma estratosférica, que es eso, una plataforma de comunicación a 20 kilómetros de altura. Y en el caso de Airbus está pensando lo mismo. La razón, la que ya les conté. No sé si ustedes saben, pero un satélite de comunicaciones promedio, hablamos de 150 millones de dólares en adelante. Si esta tecnología se desarrolla bien, aunque el costo de desarrollo esté alrededor de los 150 millones de dólares, nosotros podemos pensar que el costo de producción es un tercio de eso, digamos, tomando valores muy conservativos. Por lo tanto, cada uno de estos dirigibles te va a salir 50 millones de dólares con la misma capacidad de cobertura que los satélites de órbita baja. Así que es un negocio si puedes reemplazar con estos dirigibles, digamos, a los satélites de órbita baja. Eso son lo que se está haciendo hoy en el mundo. Y acá en Argentina lo hizo una empresa privada sin apoyo del Estado. Son inversores privados no argentinos solamente, son de todo el mundo. El CEO de la empresa es Bob Fowler, que era el ex piloto de la Serenísima, para que ustedes se den una idea, y el tipo estaba interesado en desarrollar acá los dirigibles. Contrató al INTI para que le hagamos los cálculos preliminares, el diseño preliminar, y esa fue toda la acción que hubo entre el gobierno argentino, digamos, a través del INTI, con una empresa privada. Después de que, bueno, hubo unos cambios ahí, después ya no continuó más la relación, por cuestiones internas del organismo, más que nada. A ver, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, gracias. Gracias, Felipe. Pasamos a la siguiente pregunta. Máximo hacía una consulta respecto al grafeno. Dice, ¿el grafeno ayudaría mucho en casi todo el dirigible porque es de más densidad, más duro que el acero? Bueno, sí, por supuesto. El grafeno es parecido a lo que nosotros considerábamos al acero en el siglo XIX, digamos. Era el metal o el material último de la construcción. Servía para todo, hasta para inflar globos, por ejemplo. Pero el grafeno también tiene sus limitaciones. Producir grafeno es complicado. No sé si ustedes saben, pero ustedes pueden producir grafeno muy fácilmente. Toman un lápiz, hacen una raya en la hoja y ya tienen grafeno. El grafito depositado sobre esa hoja tiene, digamos, la estructura del grafeno y es grafeno. Pero eso hay que tratar de producirlo de una manera que pueda impregnarse en una tela o poder manipularlo para transformarlo en un elemento sólido. Es decir, no es tan simple. Me olvidé decirle que hay un nuevo desarrollo tecnológico en Estados Unidos
Ustedes vieron que nosotros usamos paneles solares, que son unas placas bastante duras. Ellos están desarrollando un panel solar flexible. Es una lámina que tiene las mismas propiedades del panel solar y su demanda, digamos, ya está exacerbada, es decir, tienen demanda por cumplir. Todo el mundo le pide 1 metro cuadrado de esa tela para experimentar y los tipos no tienen stock hasta, creo que el 2025 más o menos. O sea, que si hoy ustedes quieren comprar 1 metro cuadrado de esta tela que funciona como panel solar, tienen que esperar hasta el 2025 para tener 1 metro cuadrado. Esa es la otra tecnología que se está pensando utilizar en los dirigibles. Entonces, el grafeno realmente serviría, uno piensa, para toda la estructura. Bueno, sí, es posible, pero habría que ver cuál es el precio, cuál es el costo, cuál es la aplicabilidad y en qué lo están por aplicar. Yo creo que va a ser más fácil tener la cubierta con grafeno antes que tener la estructura y todo lo demás hecho de grafeno. Pero sí, el grafeno, digamos, en teoría serviría para todo eso. Si ven los documentales de Michio Kaku, pueden hacer un sable láser con grafeno también. Muy bien. Siguiente pregunta. Pablo Bianchi hace una pregunta muy vinculada a la coyuntura que tenemos en San Luis. ¿Es viable con los vientos de San Luis y transportar pesos en toneladas para productos agrícolas, por ejemplo? Bueno, no conozco bien las características de los vientos de San Luis, pero si tus vientos están por debajo de los 12 kilómetros por hora, más o menos, es decir, mientras tengas días donde los vientos no superen estos valores, sí es factible. Cuando superan estos valores, el volumen que tiene el dirigible, al ser una estructura muy grande, produce grandes esfuerzos y exige mucho los motores. Entonces, si bien tal vez podría transportar, ya empezaría a consumir más combustible y en algunos casos no podría salir a volar. Pero hay un límite, digamos, por debajo del cual podrían volar aún con viento. Por arriba de ese límite no. Eso ocurre también en los aviones, pero digamos que está más que aceptado que pueden consumir combustible como loco y, digamos, tiene otras características volar en avión con los vientos. Siguiente pregunta y pasamos a leer las que tenemos en el Excel que se generó gracias al aporte de todos los participantes. Bueno, Pablo Feldman, un colega de la provincia de Santa Fe, nos pregunta, ¿hay alguna manera de producir competitivamente helio en Argentina? Vos sabés que para tu desgracia sí. Sí hay. ¿Y por qué no lo hacemos? El problema es... ¿Moyano? Eso depende de una cuestión política y vuelvo a decir ahora cultural. ¿Cómo se obtiene el helio? Bueno, Estados Unidos, al pensarlo como material estratégico, donde ustedes tienen una explotación de gas natural o incluso una plataforma petrolera que también produce gas, el helio se extrae haciendo un proceso de licuefacción, es decir, a una planta, y lo que se hace es, se licúa el gas hasta que se obtiene la fracción de helio. Se separa el helio y el resto del gas se inyecta al sistema de gas natural. Eso es lo que hace Estados Unidos. Es un procedimiento harto conocido, pero que acá en la Argentina, para que ustedes se den una idea, hasta no bien finalizados los años 90, en la Argentina los gases que emanaban los pozos petroleros se quemaban, cuando bien podrían haberse inyectado a la red de gas natural. Recién en los 90, digamos, por una cuestión de relación del precio, recién se empieza a recuperar ese gas para venderlo. Entonces, segundo, nuestros políticos desconocen la posibilidad de usar el helio como elemento, digamos, de exportación o como un producto de valor agregado importante. Y tercero, quienes trabajan en el área de gas y petróleo, les importa muy poco. ¿Por qué? Y porque culturalmente, si uno habla de gas y de petróleo, el helio básicamente está en otra liga. Forma parte del gas, pero realmente no es un producto que acá tenga mucha importancia. ¿Por qué? Por desconocimiento. Pero si uno empieza a saber de que el helio, por ejemplo, cuando es
enriquecido con ciertos isótopos a través de un reactor, es el helio que a uno le venden a $6.000 el litro, que va en un tomógrafo. Entonces ahí ya se vuelve un producto bastante interesante de comercializar. Pero claro, como a la gente no le interesa esto, o los que están metidos en esta cuestión no están con su mente puesta en esto, entonces no se hace. Es una falta de política de Estado y también una falta de conocimiento. El mercado del helio es un mercado muy, muy competitivo y muy lucrativo hoy en día. Pero si no lo conocen, difícilmente lo exploten. Es por eso que acá en Argentina no se hace. Ernesto, ¿y vos estimás que si se toma la decisión política de apostar a la explotación de helio, podríamos nosotros, además de abastecer nuestra demanda interna para dirigibles, poder exportar helio sobrante? Por supuesto, y a mucho menor precio. Ustedes piensen de que nosotros estamos haciendo shale gas y shale oil, es decir, son dos formas de extracción de gas y de petróleo de las más caras del mundo. Necesitas un valor del barril de petróleo por arriba de los $70, o 50, pónganle. 50 en realidad no, son 70, hasta donde yo sé. Si son 70 en Estados Unidos, imagínense acá. Pero hacer esto cuesta por debajo, cuando uno tiene una explotación que esté alrededor de los $10 por barril, ya es negocio extraer helio. O sea que, aparte de lo que somos nosotros, la depreciación de nuestra moneda, nosotros podemos producir mucho helio y a muy, muy bajo costo. El tema está en que, justamente vuelvo a decir, quienes están en el área no conocen este mercado y tampoco les interesa. Le doy un ejemplo. El INTI trabajó mucho tiempo, o está trabajando con el tema de la industria del gas y petróleo. Incluso hay un INTI de petróleo. Yo hablando con nuestros compañeros, dijimos, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos por reemplazar la tecnología de los pozos petroleros que usa Halliburton, que usa Schlumberger? No, me dice. YPF y las otras petroleras nos han dado reemplazo a algunas cosas que prácticamente no inciden en los gastos de las petroleras. Lo otro, lo que son servicios de extracción, lo que son servicios importantes, donde se va el 80% del costo de operación de un pozo petrolero, esos servicios se lo han dejado a las empresas multinacionales. Y a la Argentina le han dado un 10%, digamos, de reemplazo de importación, que realmente no incide, o incide muy poco, en la estructura de costo de las petroleras. Incluso YPF, siendo una empresa estatal, no pone, digamos, énfasis en que le reemplacen los servicios de las multinacionales. Prefiere contratar las multinacionales y trata de, en lo posible, hacer, digamos, la sustitución de importación en los menores campos. Qué sé yo, sustituyamos la virome que importamos de China por la virome del kiosco de Carlito. Una cosa así. Y en eso está el INTI hoy, sustituyendo boludeces, básicamente. ¿Te parece, Ernesto? Vamos a leer las preguntas. Dale. Bueno. ¿Las tenés vos ahí para compartir o si no las comparto yo? Sí, o compartirlas vos mejor. Bueno. Dale. Yo voy a apagar la cámara así no se me escucha entrecortado. Bueno. Bueno, ahí se están viendo. Bien. Bueno. ¿Cómo? Sí. Las preguntas están interesantes porque tienen cierta complejidad, no son preguntas con respuestas binarias. Claro. La primera la hizo Carlos Baudino, que lamentablemente no se pudo sumar en esta jornada. Él participó de la anterior charla. Es jefe de logística de Glucovil, del grupo Cargill. Y nos preguntó, bueno, ¿cómo administrar en un domicilio la recepción o descarga de las microentregas? Drones, vehículos livianos de última milla, bicicletas.
Esta pregunta la hace orientada a este sistema nuevo que está implementando Amazon con almacenes, entre comillas, voladores. Ah, sí. Esa es muy interesante. A ver, el problema no es cómo administrar en un domicilio la recepción. En realidad sería la recepción a domicilio. Disculpen, yo soy, como todo ingeniero mecánico, soy demasiado estructurado. Pero yo entiendo que es eso lo que él quiere preguntar. El problema principal que nosotros tenemos es, básicamente, no tenemos organizada el espacio de navegación. Se lo digo rápidamente de esta manera. Nosotros tenemos organizado el espacio de navegación en automóvil porque tenemos calles, tenemos semáforos, tenemos cruces, tenemos una reglamentación, por ejemplo. Tenemos vía de acceso rápido, tenemos vía de acceso lento, tenemos cortadas, rotondas, etc. Bueno, eso no existe a nivel dron. Entonces, a nivel internacional, lo que se está pensando son ciertas normativas para ir configurando lo que serían autopistas de navegación o carriles de navegación para ordenar todo lo que sería el tráfico aéreo. Por varias razones. A ver, yo puedo enviar un dron desde mi almacén Amazon, por ejemplo, a la casa de Pedro, que está a 5 cuadras. Pero resulta que este dron, en vez de ir por la que sería por arriba de la calle, cruza en diagonal y pasa por arriba de varios domicilios. Ustedes saben de que está prohibido, digamos, tomar imágenes de domicilio de las personas con drones. No sé si ustedes saben, pero ya se lo voy comentando. Como nosotros no tenemos nadie que vigilantee, nadie le ha cobrado multa a los canales de televisión que estaban transmitiendo, digamos, las imágenes de la casa de Maradona en este momento y de otras casas que estaban alrededor. Pero eso está prohibido. Entonces el dron debería ir por las calles, básicamente, y a una altura tal que no pueda tener visibilidad hacia adentro de los domicilios particulares. Eso sería, digamos, el speech, básicamente, lo que deberíamos pensar. Entonces lo que uno debería hacer es organizar a nivel municipio, a nivel ciudad, a nivel país, vías por donde deberían circular los drones, carreteras, digamos, virtuales, en las cuales se manejen los drones. Si eso no tenemos, va a ser muy difícil implementar la recepción. No es porque no se pueda. Se puede, pero hay ciertos riesgos. Primero, lo que le acabo de comentar, navegación arriba de domicilios particulares. Segundo, ¿qué pasa si el dron se descompone, lleva una bicicleta y se cae en la casa de un vecino y le parte la cabeza al vecino, la esposa, el perro, qué sé yo? Eso es un problema legal. Entonces, las grandes dificultades que tienen hoy los drones tienen que ver más bien con una cuestión legal, en primer lugar, y la segunda, digamos, tiene que ver con la organización. Necesitamos tener una forma de implementar carreteras virtuales para que puedan circular los drones en esa zona y no interfieran, digamos, con el normal desenvolvimiento de las otras actividades, el transporte o lo que sea, por un lado. Y por el otro, todavía tenemos algunos problemas con la duración de la batería y esas cosas. Por eso Amazon, sabiendo mucho de estos riesgos, había reducido su radio de acción a 5 cuadras alrededor de un almacén Amazon. Así que no es, digamos, porque los tipos él no le da más al dron, sino simplemente que teniendo en cuenta esto que yo les acabo de decir, que no solamente ocurre acá en Argentina, ocurre en todo el mundo, los lleva a los tipos a tomar recaudos legales por si las moscas llegara a ocurrir esto. ¿Está? Así que organizar es con esto que yo les acabo de comentar. Armar carreteras virtuales. ¿Con qué? Bueno, obviamente, con unas computadoras, pero también habría que implementar un sistema de señales tipo radiofaros, que hoy en día son muy simples de hacer, y además tendríamos que tener un sistema de control de tráfico aéreo para este tema, para los drones pura y exclusivamente. Y después otros compañeros comentarían más los problemas que hay con ANAC y con los aviones y con los helicópteros, etcétera. Pero yo no quiero entrar en ese tema
porque da para mucho. Pero esto es la razón por la cual todavía no se puede entregar, digamos, con drones. Todo esto que yo estoy diciendo lo pueden encontrar en la Asociación Internacional de UAV, la UAVSI, o en HARUS, que es la unión de las distintas agencias de navegación para regular el uso de UAV. HARUS se llama. Si lo buscan, lo van a encontrar. Y van a ver que tiene un organigrama y están estudiando cuáles serían las medidas, cómo se podría trabajar con los drones para hacer delivery, para hacer distintos tipos de trabajos con drones. Muy bien, vamos al siguiente. Siguiente pregunta. Bueno, ¿se puede solucionar de alguna manera la vulnerabilidad a los vientos y las condiciones climáticas desfavorables o es directamente no recomendable el uso de este medio logístico en aquellos lugares en donde se suelen encontrar con más frecuencia estas condiciones? Esto está un poco vinculado a la pregunta de Pablo Bianchi que hizo hace un rato. Claro. Sí, bueno, la vulnerabilidad a los vientos y las condiciones climáticas. El dirigible en realidad no es muy vulnerable a las condiciones climáticas. Básicamente, lo que pasa que es el confort y la comodidad. Yo le doy un ejemplo. En los años 50 al 60, Estados Unidos tiene una base en el Ártico que estaba compuesta entre sus patrullas aéreas por 3 dirigibles. Estos dirigibles volaban en cualquier condición de tiempo, si había tormenta, tornado, huracán, lo que venga. Pero claro, esto está en las revistas de esos años, he investigado exhaustivamente el tema. Lo que dicen los comandantes era que cuando habían entrado en un tifón, los tipos navegan en un tifón con un dirigible, les puedo asegurar que es una locura. Nadie se arriesga en un avión y estos tipos se meten con un dirigible. Y el tipo comentaba que los daba vuelta, que estaban adentro como rodando de la pared al piso, del piso al techo, que los sacudieron y los molieron a palo, digamos, los pilotos estaban abrochados los cinturones y no hubiera estado repimporoteando dentro del dirigible. Y los tipos comentan eso con bastante hilaridad, digamos, esas experiencias. El dirigible no solo que no se estrelló, sino que estuvo volando, pero ustedes imagínense, si ustedes quieren ir en un viaje piola y tranquilo, tomarse el café, que venga el mozo con el sándwich, imagínense si de repente tienen que quedarse patas arriba porque vino un viento y los dio vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que el dirigible sea, sino son las comodidades y confort. Es decir, en ese caso, la vulnerabilidad le está imponiendo, digamos, la comodidad del ser humano. Por otro lado, como yo les comenté, había una cierta velocidad. Hoy nosotros poseemos sistemas de controles bastante avanzados, toda una rama de la ciencia de teoría de control, y tenemos suficiente potencia para controlar hasta cierto punto la navegación en ciertas condiciones desfavorables de viento. Como yo les comenté, suele ser alrededor de 10 km por hora, 12 km por hora. En ese caso, digamos, lo que se recomienda es no volar con esas condiciones. Además, si uno le suma de que tenemos todavía, por ejemplo, radares meteorológicos, sabemos que podemos evitar ciertas condiciones climáticas en la navegación. Por lo tanto, se pueden rodear tormentas, se puede hacer desplazamientos hacia otros puntos, etc. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de realizar una navegación segura mucho más avanzada que la que había hace un siglo atrás. Por lo tanto, el problema hoy es más que nada normativo, por un lado, y por otro lado, las condiciones fácticas, digamos, porque el dirigible no es un avión. De hecho, un avión no debe volar cuando uno revisa la normativa. Básicamente, un avión no debería volar cuando tiene vientos de 15 kilómetros por hora, por ejemplo, cruzados con la pista. Está prohibido por normativa.
Sin embargo, ustedes van a ver que los pilotos se mandan igual, vuelan igual, le importa, cuando hay tormenta no deberían volar, vuelan igual. No debería, realmente tiene que ser una orden muy fuerte de la torre para que el tipo no despegue, pero muchas veces estas mismas condiciones que hacen prohibitivo volar, los tipos lo hacen igual. Así que digo que no solamente en dirigibles están estas prohibiciones, sino también en aviones. El factor climático, digamos, cada vez incide menos cuando mejores capacidad de control de la aeronave tenemos y mayor potencia para controlar la aeronave tenemos. Así que es una cuestión simplemente de eso, capacidad de control y potencia para maniobrar. Siguiente pregunta, Ernesto. Bueno, María Florencia consulta sobre la factibilidad de la aplicación de los dirigibles o Zeppelins en general. Vos lo habías comentado con seguridad. Es parte de una definición de política pública en torno al transporte. Sí. Y bueno, y pregunta específicamente si se podrán utilizar sin que haya algún tipo de acción para impedirlo por parte de los competidores, ya sea camioneros u otros medios de transporte que compitan en los tramos, ¿no?, de los cuales se esté hablando, ¿no? Porque se entiende que para lo que es una logística urbana, el camión es de momento irreemplazable hasta que se defina el estándar con estos ruteos espaciales al estilo película futurista Blade Runner, que claro, los drones de aquí a futuro. Bueno, ¿qué tan factible que se aplique a nivel nacional? Bueno, fácticamente, cuando uno habla, hay que dividir en dos partes. ¿Es factible tecnológicamente? Sí. ¿Es factible políticamente o económicamente o, podríamos decir, teniendo en cuenta el contexto nacional? Y en este momento no. Tiene que ver por lo que ya expliqué antes. Hay una falta de política de Estado, hay varias cuestiones que hay que resolver primero. En el caso de los competidores podemos hablar de los aviones, por ejemplo, o de los camioneros. Los camioneros, si uno dice que compiten contra otro medio de transporte, imagínense que mataron al ferrocarril, mataron al transporte en barcaza, y prácticamente mataron al transporte aéreo. El transporte aéreo, digamos, sobrevive porque no pueden trasladar personas a la velocidad que lo hace un avión. Pero si fuera por el tema de carga, en Argentina, transporte aéreo está recontra subutilizado en el tema de transporte de carga. Si vamos al transporte de carga por vía fluvial o por vía marítima no hay forma porque el camión no anda arriba del océano, pero en fluvial, digamos, en los ríos, si no fuera porque hubo una concesión para el dragado del río y con eso venía la posibilidad de hacer transporte de carga vía el Paraná, no hubiese prosperado, hubiese seguido a mano de los camiones, básicamente. Entonces, tiene que haber una política de Estado que permita hacer eso. Eso es lo que va a pasar. Cuando haya eso, bueno, ahí es posible que se pueda aplicar. Pero no hay, digamos, hoy en día en el horizonte un problema con otros medios de transporte. Incluso los aviones, hoy en día, por la pandemia, todas las compañías aéreas del mundo tienen grandes problemas para mantenerse, o sea que están muy poco preocupados de que le aparezca una nueva competencia. En el caso del camión, bueno, probablemente, pero, digamos, se necesita política de Estado para alentar el transporte. Fíjense usted que por más que los economistas teleliberales que vemos en los noticieros hablen de la ley de oferta y demanda, la realidad es que el 99% de las líneas aéreas del mundo están sostenidas por el Estado. Ahora con la pandemia todos pidieron que el Estado le ponga más plata. Y muchas aerolíneas dejaron de ir a distintos destinos justamente por cuestiones de la pandemia. Es interesante porque cuando se analiza la cuestión mundial, todos le echan la culpa a la pandemia, y cuando se habla de Argentina,
no vienen más líneas aéreas por culpa del gobierno argentino. No sé qué es lo que pasa con los teleliberales, pero tienen dos reglas para medir y ambas se contradicen. Hoy en día la razón es que no hay viajeros, están prohibidos los viajes, por lo tanto hay todo un problema para el transporte aéreo a nivel mundial. El mundo está, digamos, en una recesión terrible, así que bueno, en este momento, si apareciera alternativa al dirigible, no está en el radar de los competidores directos, que es la aviación, digamos, pelear contra el dirigible. Bien, ¿otra? Que hay sobre la automatización de los dirigibles, o sea, a nivel tripulación, y también consulta sobre las distancias máximas, que esto vos lo mencionaste, que podrían recorrer, lo mencionaste anteriormente. Sí. Bueno, la automatización, ustedes piensen de que hoy en día se piensa que todo se puede transformar en dron. Un camión se puede transformar en dron, de esa manera nos evitamos que el conductor se duerma. Un auto se puede transformar en dron, eso ya lo vieron con el automóvil de Google. Los aviones han sido drones desde el principio, digamos, o sea que ahí no hay ni que discutir. Por lo tanto, y hay drones hechos con dirigibles también en varias universidades. O sea que no, la parte de automatización no está en duda. Lo que está en duda es usarlo como medio de transporte, básicamente de mercancías y cosas útiles, digamos, o bienes de capital. Y la distancia. Bueno, eso depende de la capacidad, si es con combustible, si es con batería. Ahí ya entra una cuestión de un análisis tecnológico y no le veo yo, digamos, otro impedimento. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, Aeroscraft, el desarrollo apunta a tener un dirigible que da una vuelta alrededor del mundo, por ejemplo, en alrededor de 15 días o menos, para ustedes tener una idea. Entonces los tipos planean utilizar uno de estos dirigibles enormes para llevar distintas unidades de ejército y hacerlo aterrizar en una semana al otro lado del globo. O sea que el alcance tampoco está muy en discusión. El tema tiene que ver, como ya les comenté, un poco más que nada con las tecnologías y las políticas de Estado. Está ahí básicamente el nudo de la cuestión. Genial. Y el costo, bueno, Algunas preguntas complementarias, porque estaba haciendo un chequeo. Hubo muchas preguntas que plantearon los participantes que ya fueron respondidas en distintos momentos de tu charla. Estaba leyendo algo que consultó Osvaldo respecto a la aplicación de este modelo en Latinoamérica, en países más precisamente de Sudamérica que puedas mencionar. Bueno, sí les puedo mencionar que Ecuador está desarrollando drones con dirigibles. Yo estuve en una charla que presentaron dos oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ellos están desarrollando dirigibles para monitoreo de costas y para monitoreo en altitud en la selva, digamos, para detectar enemigos, básicamente. Y ellos han desarrollado dirigibles tipo UAV. Y están trabajando mucho en drones, la verdad que me sorprendió. Fue muy interesante y muy lindo verlo. Igual como hacemos nosotros, usan soluciones sui generis, digamos, para resolver problemas de ingeniería, al estilo nuestro también. Así que nos sentimos muy, muy complacidos. Y mantuvimos cierto contacto. Sí, ellos están desarrollando dirigibles, digamos, para monitoreo, que son UAV, por ejemplo. Y Colombia y Ecuador habían empezado un trabajo conjunto para utilizar dirigibles en la cuenca del Orinoco para tratar de llevar materiales, hacer transporte logístico de sustancias, mercadería, medicamentos. En esa zona de la cuenca del Orinoco tiene poca conectividad con el resto de los países, para hacerlo tanto en Colombia como en Venezuela. Había un proyecto que era poner distintas estaciones en la cuenca del Orinoco y a través de dirigibles, digamos, tipo UAV, remotamente tripulado,
hacer entregas cada tanto. Ese era un desarrollo que estaban haciendo los tipos. Realmente a mí me pareció muy interesante. Eso la verdad que me sorprendió y me gustó. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, María Guadalupe Jornet consultaba respecto a los costos y el peso mínimo de cada carga a transportar, en qué países se aplicaría. Y bueno, rutas todavía no están establecidas. Y preguntaba también a partir de qué proyecto surge la propuesta de esta iniciativa. Bueno, ¿cuáles son los costos y el peso mínimo de carga? Bueno, los costos yo lo asocio casi siempre en términos de fracciones, digamos. El costo y el peso mínimo de carga. El peso mínimo de carga no hay un peso mínimo. Uno puede decir cuál es el mínimo para ser operativa o para ser rentable una operación, o por lo menos cubrir el costo. En este momento no te puedo dar porque depende del valor del helio, depende del personal involucrado, depende de distintos valores que hoy son muy variables, realmente son muy variables, pero lo que sí te puedo decir es que en proporción a lo que hace un avión es de alrededor de menos de un tercio. Era, si mal no recuerdo, 2,77, 2,78, un 27-28% más o menos de lo que era el costo, el mismo tipo de costo para el mismo peso de la carga que un avión. Eso sí te puedo decir. Eso es a nivel internacional. Cada país varía dependiendo de sus capacidades. Bien, Ernesto, y si vos haces una comparativa de esta relación de costo versus lo que sería la inversión en infraestructura de los dirigibles, ¿cómo daría esta ratio comparándolo con el avión? No, sigue dando menor, porque la infraestructura que vos necesitas, por ejemplo, hoy en día, vos necesitas un hangar, que va a ser más grande que el de un avión, por ejemplo, para guardarlo. En caso de que vos no lo tengas, vos lo podés anclar a tierra. O sea que tampoco tenés grandes problemas. De hecho, se han desarrollado estructuras inflables para colocar adentro del dirigible. Entonces, el costo hoy en día es menor al de un avión, por ejemplo, tomando en cuenta esto que te estoy diciendo. Ahora, si vos lo querés hacer de material tal cual como se hace un hangar de un avión, vos pensás que el hangar de un dirigible es alrededor de 3 veces más grande que el hangar de un avión. Entonces, hacer el hangar es mucho más caro. Ahora, operar, como consume menos combustible por varias razones, no la destaqué acá, pero tiene que ver con las RPM del motor, los empujes por tonelada de transporte, problemas con el drag, etcétera, porque utiliza menos velocidad para producir el impulso, digamos, y aunque el drag es más alto, el consumo por litro de combustible es menor. Entonces, en la operación, uno termina siendo, digamos, en vuelo, entre un 60 y un 70% de lo que sería la operación normal de un avión en un vuelo. ¿Está? ¿Esto qué quiere decir? El costo que a mí me toma del avión de despegar y aterrizar en un lugar, digamos, más el vuelo, en un dirigible sería del 60 al 70%. Ahora, eso no es todo el costo de la operación. Después tengo que tener el costo de operación de los movimientos de tierra. Antes de despegar el avión, la logística que hay que hacer, cargar, descargar, poner combustible, asegurar las gomas, etcétera, etcétera. Hay un montón de procedimientos, digamos, que encarecen, digamos, el costo de operación en un avión. Y que ese costo en general es mucho más reducido, por ejemplo, en el caso de un dirigible. Porque las cargas no necesita tener un determinado sistema ni un determinado procedimiento. Es como llenar un almacén, básicamente. Entra el tipo con la mulita, sube, acomoda y se va. No necesita infraestructura especial, no necesita capacitación especial, etc. O sea, se abaratan muchísimos los costos de operación en tierra.
Por lo tanto, en promedio, tomando en consideración todo esto que te estoy diciendo, suele estar entre un 40 y un 50% máximo del costo operativo de un avión por vuelo, básicamente un dirigible. No sé si está más o menos. Ah, ruta aérea establecida, no, eso no hay hoy en día. ¿En qué países se aplica? Se puede aplicar en cualquier parte del mundo, de hecho ya había, digamos, navegaciones aéreas dirigibles, no hay, digamos, mucho impedimento para esto. Y a partir de qué proyecto surge esta propuesta, bueno, este proyecto, por lo menos el que nosotros estuvimos trabajando en Tripanco, nos lo trajo Air Vehicles. Nosotros hicimos, creo que eso ya lo comenté, que fue a partir de, en el INTI, en el 2011, hicimos una charla sobre dirigibles porque queríamos hacer el monitoreo con dirigible de la cuenca de Acumal. Así vino a mano. Ahí se trabó relación con la empresa Air Vehicles, que presentó su proyecto del dirigible híbrido, y ahí se hizo esta colaboración con la empresa para desarrollar, digamos, y hacer los cálculos para su desarrollo. ¿Qué viabilidad presenta en términos económicos? Ah, eso ya lo dije. Sí, y hay una pregunta complementaria que hizo Nelson sobre qué tipos de mercadería se podrían transportar con el dirigible. Si podés hacer un del universo de tipos de cargas. Bueno, ¿qué tipo de mercadería? Cualquiera, cualquiera básicamente. Flamable, inflamable, siempre y cuando se cumplan con los estándares que uno tiene que tener en logística para los distintos tipos de mercancía. ¿Qué ventajas tiene con respecto al transporte por carretera? Bueno, el dirigible, ustedes piensen de que un dirigible puede transportar, a eso podemos decir, en volumen. Se había calculado para que sea relativamente bueno en logística civil, transporte civil, alrededor de lo que son 3 vagones de ferrocarril. Entonces, si ustedes piensan que un ferrocarril, por ejemplo, transporte de cereales, bueno, 3 vagones es lo que podría transportar un dirigible en los costos que yo estoy hablando, en esos términos. Un camión, no sé cuántos vagones de ferrocarril, digamos, implica, creo que la mitad, no creo que llegue a uno. Así que esas son las proporciones, básicamente. El transporte por carretera lo que tiene es que está muy extendido y, digamos, se construyó todo para que este transporte sea predominante. Es importante también tener en cuenta eso. Nosotros tenemos que construir todo el sistema y la infraestructura para desarrollar algo como eso. Así como se tuvo que construir aeropuertos, se tuvo que construir líneas férreas, estaciones, etc. Hoy en día hay muchas mercaderías que no podemos transportar en ferrocarril porque directamente no existen vías férreas. ¿Qué sé yo? Yo quiero mandar de Salta a Mendoza, no tengo un ferrocarril que va de Salta a Mendoza. La única forma sería que vaya de Salta en tren hasta Buenos Aires y de Buenos Aires hace un transbordo y de ahí se va a Mendoza. Entonces fíjense que nosotros, nuestro sistema está preparado para mantener la vigencia del transporte por carretera. Así que ahí lo que está haciendo falta es política de Estado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen porque ya llegamos al final de las preguntas que ya habían planteado cada uno de los participantes antes de la charla. Siempre surgen nuevas consultas. Ustedes, como verán, es un universo nuevo, muy poco difundido por estos lares, por distintos factores. Acá pregunta especialista MG, no sé el nombre, si se prevé en el corto plazo la implementación de dirigibles. Bueno, la verdad, si uno habla con la gente de Air Vehicles, te dirían que sí. Yo te digo que en el corto plazo
no lo veo por justamente, en primer lugar, la pandemia. Esto trastocó bastante las prioridades de nuestro gobierno y de nuestros empresarios. Y en segundo lugar, bueno, disculpen que se lo diga de esta manera, el empresario argentino todavía se parece mucho al estanciero de la sociedad rural argentina, es decir, quiere correr pocos riesgos y en todo caso que los riesgos los pague otro. Entonces yo lo veo poco probable porque yo lo he visto, yo he trabajado también, por ejemplo, con el desarrollo de biodiesel, y les puedo asegurar que en sus inicios, en los 90, yo trabajaba con un ingeniero químico, desarrollábamos biodiesel y se lo hacíamos a una empresa de remises. Hicimos hablar con gente del campo para que usen biodiesel en vez de gasoil, y ahí descubrimos de que el productor de campo desconfiaba, en ese momento desconfiaba del biodiesel, hoy todavía también lo hace. Entonces, si en ese momento, supongamos que el biodiesel valía $1 el litro, y el tipo tenía que pagar 100 pesos, o sea, 100 veces más, un litro de gasoil, iba a pagar los 100 pesos del litro de gasoil antes de comprarse biodiesel a un litro. Desconfía mucho de las tecnologías, digamos, disruptivas. Nos pasó también en el INTI, la desconfianza en tecnología disruptiva es terrible en Argentina, cuestión cultural. La mayoría piensa de que eso no se puede hacer en Argentina. Si no se hace en otro lado, no se puede hacer en Argentina, y si se hace en otro lado, en Argentina tampoco podemos hacer porque estamos atrasados. Entonces, ese pensamiento cultural subyace en las distintas capas, en el empresariado, digamos, en la sociedad en general. Entonces, yo lo veo difícil culturalmente implementarlo. Si hubiese una mentalidad un poco más propositiva, yo les podría asegurar que sí. De hecho, para ustedes se den una idea, estoy hablando con esta gente y con otra, porque estamos pensando que podríamos aprovechar, digamos, a una importante comunidad norteamericana para que banque un proyecto de un dirigible. Así que creemos que usando crowdfunding podemos conseguir los fondos necesarios para armar y para desarrollar un dirigible de paseo para alguna zona de Estados Unidos. Así que bueno, estamos en ese tema en este momento, lo estamos preparando, vamos a ver si nos acompaña la fortuna, y en una vez al año que viene ya presentamos la propuesta para el crowdfunding. Así que por eso no lo veo aquí en Argentina en un futuro cercano. Si se da en Estados Unidos, por ejemplo, y la gente lo usa, en una de esas, acá, como copiamos las modas que salen afuera, la cosa va a andar. ¿Quién les dice? Pero, bueno, ese es otro tema. Si la moda penetra, seguramente acá vamos a querer andar en dirigible también. Querido Ernesto, una pregunta táctica. Está presente en la charla Diego Pájaro, que es referente del programa San Luis Logística. Y hablando de distancias, por ejemplo, si quisiéramos hacer una logística desde San Luis hasta Chile, ¿cómo nos manejaríamos con estos dirigibles? De San Luis a Chile. Bueno, ahí hay un problema que tiene que ver con la altitud. Ahí vas a tener que usar un dirigible que tenga la capacidad de estar presurizado, digamos, para que la navegación por arriba de la cordillera sea mucho más, ¿cómo se dice?, confortable. Si no, si es solamente con tripulación de carga, no habría problema, le colocas un dispositivo para poder respirar a esa altitud. Estamos hablando de 7.000 metros, no es ningún problema. De hecho, el Graf Zeppelin del año 1910, creo que era, ya había volado arriba de los Andes, y el Zeppelin, ese que se hizo bolsa en el 35, también había volado arriba de la cordillera de los Andes, así que no es ningún problema hacerlo.
El tema tiene que ver con las ventanas climáticas. Pues sí, en tal día se puede hacer el vuelo y tal día no. Ese es el único impedimento que uno puede encontrar. El climático, porque ahí sí las corrientes aéreas son importantes. ¿Y el tope de carga que tendrías, por ejemplo, para trasladar con cada... Eso va a depender del tamaño y del volumen. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo del Zeppelin NT. El Zeppelin NT tiene aproximadamente unos 70 metros de largo, un diámetro de 15 metros, y puede transportar, aparte de la tripulación, una carga útil de 2 toneladas. Si vos disminuís algunos elementos, como por ejemplo tripulación, pasajero básicamente, puedes llevar hasta 4 toneladas. Entonces el tope de carga va a depender del volumen de helio que vas a poner. Más o menos la proporción es 1 metro cúbico de helio y 1 kilo de carga, más o menos. O sea, 4 toneladas más, me parece un poco... ¿4 toneladas o 40 toneladas? No, 4. ¿Pero por qué? Porque el Zeppelin NT es un dirigible semirrígido. Vos lo ves por afuera, tiene una forma de ese globito, pero para darle esa forma de globito, adentro tiene unas vigas. No sé si ustedes vieron esas antenas que tienen unos fierros que hacen zigzag. Han hecho... cualquier antena que ustedes pueden ver ahí en su casa, o esas vigas, ¿vieron cuando se hacen las vigas, se hacen con hierro en zigzag? Se ponen tres vigas que son cordones y se hacen zigzag, bueno, de acero. Bueno, adentro del Zeppelin S, del NT, tiene vigas de ese tipo. Son cordones de tubo de aluminio y que tiene varios cordones internos de aluminio, tiene refuerzo de acero. Y vos cuando colocás el helio, no solo tiene que transportar la carga, sino también toda la estructura que lo hace rígido. La barquilla, los motores, el combustible, todo eso tiene peso. Entonces, vos empezás a sumar un montón de peso que no es carga paga. Y lo mismo pasa con un avión. En un avión vos tenés muchísimo peso que no es carga paga. Alrededor de 1/5 del peso de un avión, básicamente, no, miento, estaba en 1/7. 1/7 del peso total de un avión es carga paga. Entonces, y eso es lo mejores, ¿no? El resto es combustible, el resto es estructura, el resto es motores, etc. O sea, hay mucho peso para hacerlo volar. En el caso de un dirigible, estamos hablando que en general está en alrededor de 1/5. Está entonces 1/5 del peso total del dirigible es carga paga. Y en un avión es 1/7. O sea, ahí tenés una ganancia mínima, marginal. La ventaja es que vos al dirigible lo podés escalar y lo podés mejorar haciéndolo en forma híbrida. Es decir, le dotás de capacidades aerodinámicas que aumentan su capacidad de carga. En el caso del avión, tenés que aumentar el tamaño y aumentar los motores y hacerlo más eficiente para que consuman menos combustible, conservar menos combustible. O sea, el reto se vuelve mucho más complejo. En el caso de un dirigible, tu reto es el tamaño, cuánto helio vas a poner y cómo alivianás un poco la estructura y nada más. Entonces, Ernesto, retomando el trayecto San Luis, Santiago de Chile, con un dirigible híbrido, ¿cuánto vos podrías aumentar la capacidad de carga? Vos la autonomía de distancia la tendrías cubierta, vos podrías ir en escala... No, por eso te digo, va a depender de esto que te estoy diciendo. Vos mejorás más o menos con la aerodinámica en un 40%, es decir que si tenías 4, se te va a 5, digamos, en 5 toneladas. Podés tomar, sí, depende va a depender igualmente del tamaño, va a depender del tamaño. Si vos querés hacer, digamos, podés transportar la cantidad de kilos que quieras, pero
eso está en relación con el volumen de helio que vas a tener. Está bien. ¿Está? Entonces, si vos decís, bueno, 1 metro cúbico de helio es 1 kilo de carga, yo quiero llevar, por ejemplo, 12 toneladas, son 12.000 kilos, entonces son 12.000 metros cúbicos de helio, más o menos. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. O sea, lo que se te incrementa a vos es la cantidad de helio que vas a necesitar para transportar la carga. Eso es lo que incide en un dirigible. Claro. Tampoco lo vas a poder hacer crecer, digamos, ad infinitum. Pero, por ejemplo, Aeroscraft demostró que se puede mejorar muchísimo esa performance haciéndolo, digamos, mucho más aerodinámico. Entonces, con los datos que uno tiene de Aeroscraft, y no sé, podemos hablar de, no sé, con el tamaño que tiene el Zeppelin NT hoy en día, según los cálculos de Aeroscraft, vos podrías llevar unas 15 toneladas más o menos de carga útil. Lo cual te digo que es muchísimo. O sea, no sé cuál sería, digamos, yo creo que un camión capaz que transporte un poco más, pero no tanto, creo que llega hasta 20 el camión. Pero por ahí estaría. Con la salvedad que lo hace en menos tiempo y el viaje es relativamente seguro. Por supuesto es más rápido que un camión, pero más lento que un avión. Pero llevas más carga. Hablar de 15 toneladas en un avión es mucha carga y no sé si son 2 o 3 vuelos. Ojo, tampoco es tan glamoroso como uno cree. Se entiende, no, es para pensar la posibilidad de escalar la logística con dirigibles de aquí a un futuro no tan lejano, pero bueno, de acuerdo a lo que charlamos, tendríamos que primero resolver la soberanía de producción de helio para ser competitivo. No sé cómo la ves, Ernesto. Una de las cosas que les puedo recomendar es que yo les envié a ustedes junto a una presentación, un artículo en PDF. ¿Hola? Te escuchamos, Ernesto. Hola, sí te escuchamos. Hola. Ahí se vuelve a conectar Ernesto. A ver si hay alguna otra consulta. Bueno, Anita preguntaba sobre las distancias, las largas distancias, si se pueden hacer, que eso ya lo despejó Ernesto. Bienvenido de vuelta, Ernesto. Ernesto. Hola, ahí estamos. Sí, perdón, se perdió. Bien, no, lo que estaba diciendo era que yo le había enviado a usted un PDF, tengo otros, pero le envié ese que me pareció más completo, de la Universidad de Manitoba y del Ministerio de Transporte de Canadá, donde ahí se pueden ver muchos de estos datos que yo les estoy comentando, con referencia al 2005, si mal no recuerdo, y ahí van a ver los distintos estudios que ellos hicieron con respecto al costo de la carga, con respecto a la, ¿cómo se dice?, ventajas y desventajas de usar aviones, helicópteros o dirigibles, trenes, etcétera. Y me parece que es muy ilustrativo, sobre todo cuando discutimos estos temas de logística, porque ahí están básicamente los números que ellos han estimado, muchas de estas preguntas que me están haciendo. Recuerden que esos son números que tienen del año 2005, tal vez por el costo del petróleo, digamos, por ahí han variado un poco, pero no han variado tanto, digamos, la inflación para ellos no ha sido tanto, así que no creo que estén tan desactualizados esos valores. Muy bien.
Bueno, si no hay alguna otra pregunta, no sé si Diego querías comentar algo o alguno de los presentes. No se te escucha, Diego, estás muteado. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Como dato de color, solamente yo recuerdo, allá hace muchos años, haber estado una vez en Sí, ahí una, te escuchamos. justamente en una reunión, una presentación que entiendo que es la misma gente que mencionaste, Enrique, que está en Merlo, justamente con un proyecto para poder armar, por un lado, para armar los Zeppelins. La idea en ese momento era, o la intención que el hombre tenía era ver si se podía utilizar las instalaciones de zona franca, como muchos de los insumos, de los componentes eran importados, zona franca por ahí ofrecía alguna ventaja en eso, pero en realidad el planteo con el que él venía iba más por el lado de usos técnicos de tipo meteorológico, o bueno, vos mencionaste lo de los usos para comunicaciones, más que para hacer logística de carga. Pero después, imagínate, cuando vi, siempre quedó como que era un loquito, ¿no? Obviamente. Porque es raro escuchar a alguien que viene con con eso. Pero, pero bueno, quedó ahí, como tantas otras cosas que después no terminan de fructificar. Y como bien vos lo decís, creo que bueno, ahí el entramado de intereses de distintos sectores en pugna en el tema transporte, creo que tiene una incidencia muy grande y condiciona mucho la aparición o el desarrollo de tecnologías entre comillas novedosas o que por algún motivo dejaron de ser el paradigma de la época, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, es muy probable que haya sido Bob Fowler quien haya hecho la presentación. Sí, la gente de Aerovehicles hace eso. También están desarrollando temas con drones. Así que en ese momento, lo que vos estás comentando, nosotros habíamos hecho una matriz de utilización que implica dónde podemos utilizar estos dirigibles, en qué zona, para qué servicio. Por ejemplo, uno de los servicios que nosotros habíamos pensado era hacer un dron dirigible para Low Claro. Jack. Entonces, ponerse en contacto con la empresa Low Jack. Low Jack, no sé si ustedes saben, cuando hace traqueo de cargas de camiones, contrata aviones, tipos que están volando permanentemente en distintas zonas y a través del receptor que tienen los camiones, los tratan de ubicar cuando salta alguna alarma. Si no, se hace vía satelital. Y en el caso de un dirigible, como no necesita, eh, digamos, desplazarse, sino que tiene que estar, puede quedarse quieto en algunos lugares, mayor área, perdón. Entonces, nosotros habíamos calculado que la operación era mucho más rentable y no ponían en juego la vida de un piloto, por ejemplo. Entonces uno tiene que pagar aparte el combustible, el avión, el piloto, el seguro de vida del piloto y cualquier otra cosa que pueda surgir. En cambio con esto uno lo tenía el piloto sentado tomando whisky en su casa, manejaba su UAV dirigible y con eso hacía el monitoreo y no tenía que preocuparse por otra cosa, sino de cambiar de canal, digamos. En todo caso. Este, eh, esa era Bueno, la si no hay idea más ninguna o otra menos con la consulta, cual habíamos arrancado y habíamos propuesto. Luego monitoreo de alta atmósfera, monitoreo de fantástico. distintos tipos de cosas. Espectacular. Bueno, ¿alguno de los presentes, alguna consulta, inquietud que les haya quedado en el tintero? Así vamos cerrando. Bueno,
Ernesto, antes de despedirnos, te quiero agradecer muchísimo por haber participado de este ciclo de charlas logísticas con este tema que para mí es muy importante y, como decía Diego Pájaro, hasta el momento es considerado como una especie de friqueado, cosa de loquitos, porque todavía, bueno, no ha logrado imponerse en el mundo con la importancia que tendría que tener. Bueno, por distintos precedentes negativos, lo que fue el accidente del siniestro de Hindenburg y otras variables debidas a las coyunturas o políticas de Estado. Pero creo que en un futuro no tan lejano vamos a poder contar con esta opción de transporte no solamente de cargas, sino de pasajeros, que sea una realidad para precisamente unir puntos de manera trigonométrica en línea recta, sorteando distintos tipos de accidentes geográficos. Ernesto, te escuchamos. Sí, a mí no me cabe la menor duda que esto va a poder ser así. Yo creo que ofrece una gran oportunidad, por así decirlo. Nosotros, imagínense que Argentina recibe un cierto nivel de turismo internacional, la visibilidad del paisaje cuando uno vuela en un helicóptero, pero ni siquiera ahí tiene la visibilidad cuando vuela en un Zeppelin NT, de los que pasean por la zona del lago Constanza. Transportar viajeros a través de un Zeppelin, de un aeropuerto a un hotel, por ejemplo, que se puede hacer, sería realmente un golazo turístico. Se recomiendo, si alguno está en esa área, los Zeppelin NT se contratan, así que pueden hacerlo. Y bueno, y yo creo que en breve, vuelvo a decir, en un par de décadas vamos a estar viendo esto ya como una realidad. Y creo que la Argentina Ernesto se cortó. Se cortó. Espero que se vuelva a sumar. Bueno, estamos ahora en horario bastante pico. Ernesto. Ernesto, justo en lo mejor se te cortó. con ustedes. Quería terminar diciendo de que creo que en un par de décadas esto va a ser una realidad y que creo que en la Argentina se va a imponer a... Uy, sí. Se te cortó. Espero que se pueda reconectar. Sí. Uno de los grandes factores que jugaron en contra en esta pandemia fue el tráfico y la disponibilidad del servicio de Internet en todas las latitudes. Sí. Bueno, les agradezco nuevamente de nuevo, a ver, vamos a ver si puedo terminar en 3 minutos. Le agradezco nuevamente su tiempo y su atención. Y muchas gracias por las preguntas y espero haber satisfecho sus dudas en lo posible. Y espero que nos podamos encontrar y en la próxima tal vez podamos hablar también de drones, un tema en el cual yo he trabajado, digamos, y
y he hecho también una carrera, digamos, en la coordinación de un grupo de fabricantes porque, muy bien.